Buenos días y bienvenidos a la entrevista de France 24. Nuestro invitado de hoy es Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. Está con nosotros desde Viena. Muchas gracias, señor Grossi. Gracias. Es un placer estar con ustedes hoy. Señor Grossi, las armas nucleares rusas se encuentran en peligro debido a los acontecimientos de la semana pasada en Rusia. Sabemos que una columna paramilitar de Wagner pasó por la ciudad de Vorónezh, donde se encuentra una de las 12 principales bases de almacenamiento de armas nucleares. ¿Sintió miedo? Y más en general, ¿se siente tranquilo respecto a la seguridad de las instalaciones y la cadena de mando nuclear rusa? Dos cosas muy importantes y que quizás estén relacionadas, pero no directamente. Mi primera preocupación desde el comienzo de la guerra ha sido la protección de la central de Zaporilla. La situación no ha mejorado, evidentemente, con la contraofensiva y el aumento de la actividad militar en el frente. Los peligros que amenazan a la central son cada vez mayores. Estuve allá hace poco y desafortunadamente también hay que añadir los desastres, la destrucción de la represa de Nová Kakhovka, que ha alterado, por así decirlo, el equilibrio de la función de enfriamiento, dada la clara reducción de los niveles de agua del río. El Dnieper, que pasa cerca de la central y del que se sacaba agua para enfriar los reactores. Así que todo esto, diría yo, está confluyendo en una desafortunada convergencia de acontecimientos que está debilitando la situación de la central. Nuestros equipos siguen estando allá y estamos observando la evolución de la situación. El resto sigue más o menos la lógica del conflicto. Y el OIEA no tiene mucho que decir al respecto. Voy a volver al tema de la central de Zaporilla, porque el 22 de junio, hace unos días, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que según sus servicios de inteligencia, Rusia había hecho todos los preparativos para atacar la central. Su jefe de inteligencia militar fue aún más allá y declaró esta semana que las tropas rusas habían desplazado vehículos cargados de explosivos alrededor de 4 de los 6 reactores de la central y que el estanque de enfriamiento de la central había sido minado por las tropas rusas. Usted tiene un equipo en el terreno. ¿Es cierta esta información? ¿Tiene pruebas de que estos preparativos realmente fueron llevados a cabo? Nuestros equipos están allá, y aunque no conozco el informe que acaba de mencionar, puedo decirle que no hay un despliegue militar de tal escala. Nuestros equipos no lo ven. Lo hemos dicho en nuestras actualizaciones, en nuestros informes casi diarios sobre la situación en la central. Hemos tenido información sobre operaciones de minado en el perímetro exterior de la central, lo que obviamente va en contra de las medidas normales de seguridad y de la seguridad nuclear en tiempos de paz. Así que lo hemos reportado. Pero tengo que decir que, y repito, no conozco exactamente los documentos que usted menciona, pero puedo decir que no hay ningún despliegue importante en el interior de la central o en el recinto de la central que podría confirmar esta información. Dicho esto, estamos muy alerta, especialmente desde mi presentación ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hace unas semanas, donde expuse los principios básicos que deben respetarse y las cosas que deben evitarse para prevenir un accidente nuclear. Y obviamente la instalación de explosivos y el minado de los sistemas de la central van en contra de eso. Pero no es lo que hemos visto, al menos por ahora.
Entonces las advertencias ucranianas, incluidas las del presidente sobre un posible nuevo Chernóbil, esta vez causado por un ataque, por ahora ustedes no lo constatan sobre el terreno. Por ahora, pero me mantengo cauteloso porque, como usted lo dijo, se habla de planes, se habla de proyectos, etcétera. Y no somos una agencia de inteligencia, ¿verdad? Así que no sé a qué nivel de información se refieren. Y no puedo especular, no me puedo dar el lujo de especular al respecto. Pero lo que sí puedo decir es que estamos alerta. Nuestros inspectores, nuestros expertos están allá. Y obviamente, si vemos algo que apunte en esa dirección, lo informaremos de inmediato. Lo que usted intentó hacer y no funcionó fue establecer una zona desmilitarizada alrededor de esta central. Está ocupada por los rusos y hay combates, como usted dice, cada vez más cerca. De ahora en adelante es impensable tener una zona desmilitarizada. No, no diría que es impensable. Es decir, tenemos que adaptar nuestros enfoques y nuestras propuestas a las realidades. Puede que yo haya deseado, puede que haya pensado que eso era lo ideal. Habíamos comenzado y creo que con usted habíamos hablado sobre este tema en un proceso de negociación con Rusia y Ucrania, la posibilidad de establecer una zona de protección. Obviamente, en el momento en el que aumentan las actividades militares, cuando se empieza a hablar de contraofensiva, ningún jefe militar aceptará decir que hay perímetros territoriales a los que no tienen acceso. Por eso cambiamos el enfoque y hablamos más bien de acciones que deben evitarse. Atacar la central, militarizar la central, etc. Y es respecto a este tema, creo que he recibido bastante apoyo, incluso de Rusia y Ucrania. Pero la situación es muy frágil. Estamos hablando de una guerra y de combates activos en este momento. Así que tenemos que permanecer vigilantes las 24 horas del día y ver cómo evolucionan las cosas. Voy a mencionar brevemente el tema de Irán. Según su último informe, las reservas de uranio enriquecido de Irán han aumentado más de una cuarta parte en 3 meses. Y sin embargo, hace 3 meses, en marzo, ustedes, el OIEA e Irán habían acordado nuevas medidas de verificación y control. Pero obviamente esto no está funcionando. Funciona muy lentamente. Y yo mismo he dicho en mis conversaciones y consultas con mis colegas iraníes que esperamos mucho más después de este acuerdo al que llegamos el 4 de marzo en Teherán, al final del cual acordé con las autoridades iraníes. Me reuní con el presidente de la República y otros altos funcionarios, el ministro de Asuntos Exteriores, etc. Acordamos que primero trabajaríamos juntos para aclarar las cosas que Irán necesita aclarar y que debe proporcionar información sobre los lugares de Irán en los que el organismo ha encontrado restos de uranio. Y no deberíamos por qué haber visto ni encontrado restos de uranio. Y luego, acordamos que Irán aceptaría medidas adicionales de verificación y monitoreo. Y en este sentido hemos avanzado muy parcialmente, muy, yo diría, limitadamente. Eso es lo que estamos discutiendo actualmente y creo que continuaremos este proceso durante el verano. Mientras esto ocurre, como usted bien dice, las reservas de uranio enriquecido al 60, 25% aumentan y siguen aumentando. Así que se han cruzado varias líneas que antes se consideraban zonas que no se debían traspasar, pero se ha traspasado. Y también vemos que las negociaciones entre los países del llamado Plan de Acción Integral Conjunto se han detenido. Se habla de otros procesos de negociación, de acuerdos bilaterales, etc. ¿Creen eso?
Creo que cualquier acuerdo es mejor que no tener ningún acuerdo y que cualquier medida que se tome para intentar dar una confianza que no existe es positiva. Creo que lo único que debemos tener claro en esta discusión es sobre qué se está discutiendo. Para nosotros, en el organismo, es absolutamente vital tener claridad. Si hay un proceso paralelo, ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Y qué podemos hacer como inspección internacional para ayudar a demostrar que estos acuerdos no solo son un papel y que hay algo real detrás de ellos? Rafael Grossi, muchas gracias por responder a las preguntas de France 24 desde la sede de su agencia en Viena. Y gracias por seguir esta entrevista en nuestro canal.